Después de haber hablado con dos personalidades que por razones personales o por razones éticas y políticas han renunciado a sus postulaciones, vamos a vivir lo contrario ahora, conversar con dos ex jueces que, llegada a la edad de la jubilación, han decidido ambos, separadamente, incursionar en una experiencia en un mundo muy diferente al mundo judicial como es el de la política. Se trata de la señora Susana Castañeda Otsu, que hemos recibido acá en muchas oportunidades cuando usted desempeñaba sobre todo en el sistema anticorrupción de nuestro Poder Judicial, y que es candidata al Senado con el número 3 en la lista de País para Todos, cuyo candidato presidencial es Carlos Álvarez. Y junto a ella hemos invitado al señor Iván Sequeiros Vargas, juez también, que va como candidato al Senado por Lima, por el partido Somos Perú. Señora Castañeda, ¿qué es lo que quisiera usted contribuir a hacer si usted es elegida en un partido que tuviera fuerza, sea porque gana la presidencia o porque tiene una bancada parlamentaria importante? Buenas noches. En primer lugar, agradecerle por la invitación, y respecto de la pregunta que me formula, lo que quiero ofrecer a la población, si tiene a bien elegirme, es la experiencia acumulada a lo largo de estos años. Y esa experiencia creo que es valiosa porque nosotros vamos a aprobar, a modificar o dejar o derogar leyes que haya propuesto el Congreso por parte de los diputados. Y como saben ustedes, los jueces tenemos que interpretar las leyes y aplicarlas. Esa es una función importante y creo que en el Congreso, dentro del Senado, podemos hacer y cumplir adecuadamente esa función. Señor Sequeiros, ¿cuál es su experiencia para entrar en la política? Muchas gracias por la invitación. Complacido acá de estar con Susana y en buena hora que esté postulando. Si no estuviera postulando, yo votaría por ella. Gracias. Porque se trata, como ella bien dice, de una experiencia acumulada durante mucho tiempo que evidentemente sirve, y sirve bastante para poder evaluar el contexto normativo dentro del cual se desarrolla el Estado peruano, y esencialmente aquel contexto básico contenido en la Constitución para que funcionen bien, de manera estable, las funciones del poder estatal, legislativo, ejecutivo y judicial. Nos interesa, o me interesa y le interesa al partido, que esto se estabilice y funcione bien. Solo de esa manera, si funciona organizadamente y funciona bien la estructura de poder del Estado, podemos pretender márgenes de desarrollo. Caso contrario, van a seguir desarrollándose las cosas de manera totalmente La señora Castañeda caótica. ha hecho referencia a la necesidad de revisar, de corregir, de derogar, no lo dijo así, pero me parecía que era el sentido que dijo, leyes que hayan sido aprobadas durante los últimos tiempos, en este quinquenio, que no favorecen a la justicia, sino más bien lo contrario, a la delincuencia y la criminalidad. ¿Cuál es su sensación respecto de estas leyes? A ver, eso es necesario hacerlo porque todavía cuando estaba trabajando en la Corte Suprema hubo ocasión de aplicar algunas de esas leyes que se habían promulgado de manera bastante rápida y de manera bastante interesada. La pregunta que me hacía en algún momento es ¿qué tenía en mente el legislador que propuso estos proyectos de ley? Y cuando uno trata de entender cuál fue la motivación, nosotros en derecho a eso le llamamos elemento fundante de la norma, ¿cuál fue la motivación de estos legisladores para proponer esas normas legales que evidentemente favorecen al crimen? Uno llega a la conclusión de que probablemente estén sustentados en su condición de congresistas precisamente por fuerzas oscuras o por fuerzas interesadas en que se mantenga determinado statu quo criminal, statu quo determinado, ¿no es cierto?, que permita facilidades para que el crimen prospere y el sistema de justicia se encuentre atado de manos. ¿Comparte esa opinión? Sí. Es decir, la sensación de que hay fuerzas oscuras que prevalecen sobre la motivación servicio público del Estado. Yo considero de que se han dado leyes preocupantes que deben ser revisadas. Incluso durante la misma gestión de la señora Dina Boluarte, recuerden ustedes que se dio la ley, ¿no?, del tema de las diligencias preliminares, ¿no?, que hizo una modificación que no permitía que se dicte una detención preliminar, y eso determinó que inclusive
una banda delincuencial fuera puesta a disposición de una jueza y le dio libertad, porque no tenía un mandato habilitante. Y luego, después de todos los intentos y todos los reclamos de la población, los medios de publicidad hicieron posible que el Congreso diera marcha atrás y se modificara la ley. Además, también tenemos la ley de colaboración eficaz, que para nosotros, que hemos trabajado en el área penal con Iván durante mucho tiempo, significar un retroceso, porque no es posible que se diga que va a durar de 8 más 4, 12 meses un proceso de colaboración eficaz, o de 8 más 8 si se trata de crimen organizado, si de por sí ya la ley 30.077, que es la ley contra el crimen organizado, da un plazo de 3 años. Y nosotros sabemos, por la experiencia que vivimos en los casos de los cuellos blancos del puerto, por ejemplo, que solamente una interceptación telefónica puede tomar más de 1 año y medio. Y por lo tanto, ¿cómo poder desintegrar redes criminales si no se tiene el tiempo y sabiendo que ellas actúan con mucha presión, con mucha violencia, la gente no denuncia? Entonces, un colaborador eficaz es muy especial, muy importante para estos temas. Sí, en el Senado lo haremos. Estoy segura que de llegar también Iván al Senado será una de nuestras primeras preocupaciones. ¿Comparte usted esa opinión y toma este mismo compromiso? Porque el problema es que algunas de esas leyes han sido votadas con el apoyo entusiasta de su partido, Somos Perú, incluso del que hoy es presidente de la República, el señor Geri. Sí, efectivamente hubo votación favorable de la agrupación política con la que estoy involucrado, pero evidentemente resulta necesario modificar esas normas legales, resulta necesario derogarlas y en todo caso estabilizar la administración de justicia para que con otras normas legales más propicias o de beneficio para contrarrestar el crimen se puedan cambiar. No puede ser que una persona sospechosa de la comisión de un delito disfrute del patrimonio mal habido, extinción de dominio. Sí. No puede ser que una organización criminal, para ser tal, tenga tantas exigencias, tantos requisitos que finalmente es difícil de cumplirlas. Entonces, las penas para organizaciones criminales son bastante altas, sin embargo, cuando no llegan a ese estándar, hay que considerarlos como delincuentes comunes y eso evidentemente los favorece. En el mismo sentido, la norma esta de allanamiento de los domicilios, una norma procesal que un poco más, si dicen, adviertan al que le van a allanar para que pueda esconder todo y recién podamos llegar policía y fiscalía. Consecuentemente, resulta evidente, reitero, que estas normas van en beneficio del crimen. Felizmente, la Corte Suprema o el Poder Judicial está dejando de aplicar algunas de estas normas legales. Con muchas dificultades y con mucha presión de este Congreso. Hemos escuchado al señor Rospiglioso decir que hay que barrer en el Poder Judicial, ¿no? Es una barbaridad de cualquier persona que se siente estadista. No puede expresarse de esa manera el presidente de un poder estatal frente a otro poder estatal. Eso ocurre solamente en los gobiernos de facto, en los gobiernos dictatoriales, en los gobiernos excesivos, donde evidentemente existe la voluntad de arrasar no solo con el sistema de justicia, sino con toda la administración, concentrarla y evidentemente abusarla. De tal manera que siempre hemos rechazado esos términos de barrer con los jueces, que, reitero, hasta en la forma de expresión resulta nocivo, resulta perjudicial, no solo para el Poder Judicial. El tema es que a veces no se entiende eso. Resulta nocivo y perjudicial para el Estado mismo, porque eso impide que inversiones extranjeras puedan venir con el riesgo de ese tipo de comportamientos. Entonces, la extensión de la expresión, reitero, no solo va dirigida a los jueces, sino perjudica a la nación. Ahora, no solo el Congreso ha planteado dificultades con el Poder Judicial, sino también la Junta Nacional de Justicia, y justamente ahora estamos ante un procedimiento que se ha abierto contra su colega, el juez Concepción Carguancho, por parte de la Junta por supuestas irregularidades. ¿Qué opinión tiene usted de este procedimiento? A ver, señor Carvalho, cuando se da la reforma constitucional para dejar sin efecto el Consejo Nacional de la Magistratura y crear la Junta Nacional de Justicia, tuvo mandatos muy puntuales. Entre ellos, reducir la provisionalidad de los jueces y de fiscales, cosa que no ha logrado. Y también en el concurso que hizo, seleccionar personas que sean las mejores, creo yo, para estar tanto en el Ministerio Público, en la Fiscalía de la Nación, como en el Poder Judicial, en la Corte Suprema.
creo que ese objetivo no se ha logrado, si no, no estuviéramos viendo lamentablemente lo que ha ocurrido en el Ministerio Público. El tema del juez Carguancho. Sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo lo define usted? Porque han pasado varias cosas, ¿no? Sí, muchas. Un baile de entradas y salidas de fiscales de la nación sucesivos, ¿no? Yo creo que si nosotros, que somos fiscales o jueces de carrera, llegamos al máximo cargo de nuestra función, tenemos que unir esfuerzos para que la institución salga adelante. Pero si vamos a ver un espectáculo de personas que están luchando por el poder, resulta que no hace nada bien al país. Más aún, perdón, discúlpeme que diga la última parte, más aún dada el sistema acusatorio que le da un rol importantísimo al Ministerio Público y al fiscal de la Nación como aquel que formula cargos por denuncias contra los altos cargos de la Nación. Sin duda. Su opinión en general sobre su colega Carguancho es positiva. Yo sí considero que el doctor Concepción Carguancho es una persona que ha hecho una gran tarea. Lamentablemente lo que estamos viendo ahora, y yo se lo puedo decir con toda seguridad porque he sido la que he dirigido el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que muchos de los procesos que iban avanzando se han detenido, ¿no? Bueno, haya una suerte ahí. Es una muy mala cosa, sin duda, para el Perú. ¿Y su opinión sobre el juez Carguancho y el procedimiento que se le está aplicando? En principio tengo que lamentar la conformación que tiene la Junta Nacional de Justicia, que pensamos que iba a mejorar el trabajo que se venía realizando en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ambas instituciones se parecen. El problema son las personas que están ahí. Eso fue lo que malogró el Consejo y ahora parece que también va a ser lo mismo con la Junta. Me da la impresión que hay intereses ajenos al control de la función, ajenos al nombramiento de los jueces, ajenos a la revocatoria de los jueces, y más bien hubiera intereses políticos en la Junta que precisamente estarían originando ese tipo de investigaciones. Son investigaciones que no tenemos claridad respecto de los hechos que podrían originar esas investigaciones. Los jueces son libres de expedir resoluciones. Eso está conceptuado en su esencia de independencia del juez. A uno no se le puede investigar, a un juez no se le puede investigar por sus criterios jurisdiccionales, para eso están las instancias procesales, pero en este caso la Junta está tomando atribuciones de repente que no le competen y esto trae como consecuencia indebidos procesamientos, no solo contra el juez Carguancho, sino contra otros jueces también y fiscales, lo que nos da la tentación de pensar que esos inicios de proceso no se deben a razones jurídicas o a razones de funcionamiento idóneo del Poder Judicial, sino más bien a otras razones. Una pregunta para concluir respecto de la reforma del sistema judicial, de que se viene hablando de hace tiempo, se ha intentado en varias oportunidades en nuestra historia reciente, y el resultado ha solido ser siempre saco a los que no me gustan para poner a mis amigos. ¿Cómo hacemos para evitar eso, señora Castañeda? Mire, el tema, justo hoy día he estado en una reunión viendo el tema de la reforma del sistema de justicia desde el año 2001. Recuerdo que yo estoy interviniendo en estas comisiones. Han pasado 24 años y seguimos en lo mismo. He visto que hoy día la presidenta del Poder Judicial ha decidido conformar una comisión de alto nivel para impulsar la reforma de la justicia. Algo parecido está ocurriendo en el Ministerio Público para el tema de la ley orgánica. Nosotros sabemos que también hay un informe de la Comisión ALBA, donde está hablando sobre la reforma integral del sistema de justicia. Que presentó su informe ya, ¿no? Y que tiene una gran cantidad de reformas constitucionales en relación al tema. Yo creo que esta situación se debe dejar al nuevo Congreso de la República para que se discuta de manera serena, evaluando todos los puntos a favor y en contra, determinando qué funciones deben ser cambiadas que así por parte pueda ser de cada y que ustedes órgano. como senadores, si son elegidos, contribuyan a que las cosas se hagan de esa manera y podamos confiar un poco más en las autoridades en general y las judiciales en particular. Muchas gracias por su presencia, mucho éxito en sus respectivas campañas. Recuerdo que hemos hablado con la señora Susana Castañeda, ex jueza, que postula a senadora con el partido del candidato Carlos Álvarez, País para Todos, y el ex juez Iván Sequeiros, que postula para senador también con el partido Somos Perú. Gracias por su presencia, el tiempo lamentablemente nos ha vencido. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias a usted.
Tenemos que hablar ahora sobre seguridad.